invitados, hoy tenemos el gran honor de contar entre nosotros con don Alfonso Enseñat de Villalonga, que nos va a hablar sobre Cristóbal Colón. Tenemos también, él es ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial, pero con esa mentalidad que tienen los ingenieros, ha hecho una labor de investigación a lo largo de 27 años, que nos va a dejar, a mí por lo menos, asombrado en lo poco que he podido escucharle antes de entrar aquí. Como presentador, yo no me voy a hablar sobre su largo historial, tiene aquí más de 10 folios paralelos. Lógicamente no lo voy a hacer, porque mejor que yo lo va a hacer don Mario Hernández Sánchez Barba, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente también catedrático de la Universidad Francisco de Vitoria. Porque nadie él, que además le conoce personalmente, será quien le presente. Pero además contamos con la presencia de un descendiente directo de Cristóbal Colón, don Cristóbal Colón de Carvajal. Quizás al final, si hay tiempo, procuraremos seguirnos a la hora que nos dan para este tipo de conferencias, pues podría dirigirnos unas palabras también. Y sin más, le voy a dar la palabra a don Mario Hernández Sánchez Barba, que nos hará la presentación del conferenciante de hoy. Tiene la palabra. Señor presidente, excelentísimo duque de Bravo, don Cristóbal Colón, querido amigo historiador, fecundo, profundo y además jocundo, son las tres características que normalmente no tienen los sabios, pero que en el caso de Enseñat no solamente lo cumple, sino que lo supera hasta términos verdaderamente inferiores. En primer lugar, quiero dar las gracias, luego les explicaré a ustedes por qué estoy presentando a este querido amigo, con el que me une viejos lazos de amistad y sobre todo de admiración por su capacidad de trabajo, por su inteligencia profunda y por su planteamiento radical y absoluto de una posición histórica que muy pocas veces se encuentra entre los historiadores, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir a partir de la legislatura actual. Don Alfonso Enseñat ha llevado a cabo durante 17 años una investigación prácticamente imposible, para lo cual yo no sé si te has arruinado, personalmente yo creo que sí, aunque tú digas que no, porque es tan abierto en este sentido que don Alfonso yo quiero demostrar a ustedes que es no un historiador, sino un gran historiador, porque hay una línea fundamental en la que los genealogistas dicen que ellos son historiadores, claro que son historiadores. Sobre todo hoy, que en la historia salimos del hecho para entrar en lo que llaman los historiadores norteamericanos el long running, el largo recorrido. Hoy en la historia se utiliza, se busca, se analiza, naturalmente el hombre en la situación temporal que vive, claro que sí, pero se vive en la línea de que el hombre, para ser realmente creador de un mundo histórico, que son lo que se llaman las estructuras, necesita de una manera evidente meter vida en la reflexión histórica. El historiador tiene que comprender. Esa es la misión del historiador.
es una cosa muy difícil porque el hombre vive entre la utopía del futuro y la ucronía del pasado. Esto en España nos ocurre mucho. Somos ucrónicos y entonces evitamos la utopía porque la utopía es lo que no nos corresponde. Tenemos que estar en la realidad, sí, en la realidad más absoluta, pero una realidad que no es la misma que yo vivo como historiador. Por eso en la historia hay dos cosas distintas. Lo que Víctor Frank, el gran historiador de la Universidad de Viena, ha llamado la realidad. El historiador tiene que ponerse en una realidad que no es la suya, que es lo de otros, que está pasada. Y está pasado hace que el hombre sea o admirador del pasado o destructor del pasado, es decir, antiguos y modernos. Mi gran amigo Maraval, el padre, decía que el historiador no tiene más remedio que cambiar su mentalidad personal para poder llegar a comprender el hombre en su situación de hacía 20 años, 200 años o 2000 años. Eso es muy difícil. Y el historiador tiene que disponer de todas las posibilidades que tenga. ¿Para qué? Para entender, para comprender, para establecer una línea fundamental de integración en el mundo real que vivimos hoy de lo que ocurrió hace 200, 100 o 50 años. Compréndanse que esta labor de historiador exige un sacrificio enorme. Yo no conozco ningún historiador que haya sacrificado tanto su propia vida como la de mi querido amigo don Alfonso Enseñat de Villalonga, que cuando tenía 18 años, con ese impulso romántico, se incitó por la genealogía y gracias a eso ha descubierto la genealogía de Cristóbal Colón desde su raíz escocesa del clan Douglas en el siglo VIII, desde el siglo VIII hasta el momento concreto, pasando por eso. Y entonces, ¿en qué se ve esa labor llevada a cabo por Alfonso? Yo no voy a entrar en el detalle porque él lo va a explicar mucho mejor que yo, pero yo lo que quiero hacer es ensalzar, agradecer y decir lo que ha hecho Alfonso Enseñat de Villalonga no lo hacen muchas gentes, muchas personas en el campo de la historia, profesional o no profesional. Por consiguiente, yo, como historiador, desde mis 90 años de edad, quiero darte las gracias, Alfonso, porque has hecho una labor que es muy difícil de encontrar quien pueda llevar por la línea del sacrificio de los amigos, de la familia y de su profesión verdadera, que es la de ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial del Estado, con una serie de estudios verdaderamente admirables, formidables, en el campo de su profesión, y que nos haya regalado a la familia Colón, al señor Duque de Veragua, Cristóbal Colón, y ahora realmente para servicio, porque no se sabe si es Cristóbal Colón o es otro de los nombres que ha adoptado en el albergue. Me permiten ustedes que les diga esquemáticamente los 3 libros en los cuales yo baso mi admiración como historiador, mi agradecimiento como historiador, mi punto de vista personal de lo bueno e importante que ha hecho Alfonso Enseñat, que se inicia en 1999. Vamos ustedes a ver la trayectoria de un gran investigador que ha roto todos los inconvenientes que le han impedido a partir de un momento romántico, que es cuando descubre en el archivo del Reino de Mallorca 21 manuscritos
que documentan la estancia en Mallorca de un personaje fundamental en el descubrimiento, que es el escribano de Rayón, don Luis de Santángel, en el cual este escribano de Rayón, y como saben ustedes, valedor de Colón, porque gracias a él se pudo realizar y llevar a cabo el primer viaje, el resultado de los estudios colombinistas que este señor Santángel, relacionado directamente con el almirante Cristóbal Colón, realiza fundamentalmente, y queda depositado estos 21 documentos en el archivo. El chispazo. ¿Por qué un historiador entra a investigar una línea fundamental que le lleva, como dicen los norteamericanos, al long run? En la Universidad de Oxford se va a iniciar un movimiento colomista que fracasa. Esto no lo sabes tú. ¿Por qué razón? Porque los primeros profesores de la Universidad de Oxford eran marxistas. Christopher Hill, que es el estudioso más importante en la Universidad de Oxford, de la Revolución de Oxford, ha escrito y definido como en la Universidad de Oxford que los alumnos entran por oposición. Díganse ustedes todos los nuestros, a ver qué les dicen. Eso está pasado, no hay nada de falta. Oposición. Pero resulta que estos primeros investigadores marxistas, como Christopher Hill, que ha estudiado la Revolución Inglesa, a la que algunos historiadores llaman la madre de las revoluciones burguesas del mundo entero. Por tanto, es una revolución religiosa. Y esta revolución religiosa hace que se ponga en relación las 6 estructuras que constituyen y formulan prácticamente un mundo histórico: religión, política, economía, sociedad, cultura y pensamiento. ¿Por qué se salen los historiadores marxistas? Porque organizan el pensamiento histórico, la fenomenología, de la cual hay una serie de grandes libros fenomenológicos que nos llevan a la consideración fundamentalmente de comprender la razón. ¿Y algunos de ustedes conocen las regatas de Oxford y Cambridge? Pues esto es lo que va a habitar el marxismo de la Universidad de Oxford, y van a salir los grandes historiadores actuales que compiten con los de Cambridge, que no son ni marxistas ni nada, sino simplemente historiadores. Y esto es lo que eres tú, un gran historiador, un gran historiador. Y esto lo comprobé yo en el libro Cristóbal Colón histórico. Aquel momento en que todas las ciudades querían ser la patria de Colón. El Colón histórico, de corsario genovés a almirante mayor de las Indias. Es un paso más desde el chispazo romántico a el conocimiento científico. Es el conocimiento científico de Colón en un momento en que todavía estaba bailando en la conciencia del mundo lo que había dicho el gran historiador y maestro mío, don Antonio Ballesteros Ibereta, en su gran libro de Colón, año 1945, en donde quedaban dos cuestiones sin resolver. Todo lo demás de Colón quedaba prácticamente resuelto en los 2 tomos que hizo don Antonio. ¿Cuáles eran estas cosas? La patria de Colón y el piloto anónimo. ¿Hay o no hay piloto anónimo? Don Alfonso ha resuelto la patria de Colón, pero es una patria universal. Esto es lo que no ha hecho ningún estadista ni ningún genealógico. Es lo que has hecho tú, Alfonso. Es Escocia, Scotty, el clan Douglas,
siglo VIII, hasta que llega al albergo, en donde él ha establecido la fecha exacta que en el albergo de Génova se establece fundamentalmente Scotti, Pietro Scotti, que al parecer es el nombre y apellido de Colón, porque su padre, una generación antes, estaba ya en el albergo de Génova. Voy a terminar. ¿Tienen ustedes prisa? Es que yo quiero que ustedes conozcan bien a este señor. Entra plenamente en el campo de la ciencia histórica con este libro, porque él va a la realidad, no hay realidad mejor que la realidad genealógica, pero no se conforma con esto. Hay otro tercer paso, con otro tercer libro fundamental, para mí es el más importante: Cristóbal Colón, orígenes, formación y primeros viajes, porque la primera época de Colón es la más desconocida de todas. Es un estudio que sintetiza los dos libros anteriores, pero que aquí enriquece con nuevas razones históricas. La razón histórica, decía mi gran amigo Julián Marías, la razón histórica es la que está atemperada por el romanticismo histórico. Y en este hombre se reúnen fundamentalmente romanticismo con razón histórica. Y esto lo demuestra en este libro, Cristóbal Colón, orígenes, formación y primeros viajes. Todas las novedades que él aporta se las va a contar él. Yo voy a terminar estos, porque sí quiero decir que cuando don Antonio Ballesteros en el 45 plantea esta existencia, yo creo que en los dos grandes estudios del quinto centenario del descubrimiento de América se produce el acceso de España a la modernidad. Estoy hablando como historiador de otro historiador. ¿Cuándo ocurre esto? Fíjense ustedes bien, en el tiempo de la Guerra de Granada, en la toma de decisión del viaje atlántico. El proyecto de Cristóbal Colón, la decisión de los reyes católicos de hacer lo suyo para esclarecer la pasión italianizante, porque Italia tenía interés en que fuese la cuestión genovesa, la decisiva importante histórica de la investigación del doctor Enseñar de Villalonga radica fundamentalmente en esta cuestión. Cuando yo publiqué mi libro Don Mario, Historia de la América Española. Discúlpeme, don Mario, que le he avisado ya antes, es que esta es una conferencia para que la dé don Alfonso Enseñar de Villalonga. Sí, sí. Lleva usted 20 minutos de presentación, yo creo que no me entendí al principio. Perdón, si Eran quieres 10 minutos, más, 10 minutos de presentación y luego darle protagonismo y de discursos. Termino. La gran investigación histórica de este doctor ingeniero industrial lo incluyo en mi libro América Española, Historia e Identidad, un mundo nuevo, como una de las grandes novedades de él. Y un periodista italiano es el que lo ve y escribe, me manda un libro sobre un navegante italiano que va a mi tierra, Canarias, Reco, y pone en el antecedente: un historiador español por fin acepta la investigación del doctor. O sea, pues ahora el doctor Enseñar se lo va a contar para que quede contento, señor presidente. Muchas gracias.